ni al de Santa Margarita, que según Colijo fueron santos aficionados a, pero tanto estiró la cuerda que a la postre vino el estallido, y reventó y se armó la tremenda. El visitador era testarudo, no cejó un ápice y siguió ajustándonos las clavijas como a guitarra ajena. Y hubo una tal de Zambomba y de Gollina, Horca y Jicarazo que... Vamos, debemos tomar por especial cariño y bendición de Dios no haber comido pan en aquel desbarajustado siglo. Por fin de fines, los pícaros impuestos subsistieron y entre gruñido y refunfuños, hubo de pagarlos todo aquel que, teniendo ley a su pescuezo, no ambicionara ponerlo en relaciones íntimas con el verdugo. A la vez que así nos sacaba roñosos maravedises para su majestad, echóse su señoría a pesquisar a todos los empleados que tenían manejo de fondos públicos, y tal revoltijo y gatuperio hallaría en el examen de algunas cuentas, que plantó en Chirona a encopetados personajes responsables de estas. Es fama que, oyendo los descargos que le daba un empleado, dijo aburrido el señor de Areche: ¿Sabe usted, señor alcabelero, que no entiendo sus cuentas? No es extraño, señor visitador. Yo tampoco las entiendo, y eso que las cuentas son mías. Vaya si las malditas andarían enredadas. Entre los presos hallábase cierto corregidor, de quien decíase que había sido más voraz que Sanguijuela para sacar el quilo a los pueblos cuyo gobierno le estaba encomendado. La causa, entre probanzas, testigos, careos, apelaciones y demás batiborrillo de la chusma forense, llevaba trazas de dar tela para pleito durante 3 generaciones por lo menos. Nuestro hombre resolvió cortar por el atajo y, abocándose con el carcelero, le pidió resueltamente que lo dejase salir por un par de horas, empeñándole palabra de regresar a la prisión antes de que expirase el término fijado. El carcelero reflexionó que la palabra de honor no es cosa para empeñada, pues sobre tal prenda no desata un usurero los cordones de la bolsa, y dijo rotundamente que nones. Más deslumbrado por el brillo de algunas peluconas, que al descuido y con cuidado le puso entre las manos el preso, acabó por ablandarse y correr cerrojos y abrir rejas. Eran las 7 de la noche. Hallábase el señor visitador en el salón de su casa echando una mano de _tresillo_ con unos amigos, y acababan de hacerle _puesta real _en _solo de oros _con _estuches. Falla y rey enano cuando entró su mayordomo y llamándolo aparte, le dijo: un caballero quiere hablar en el instante con su señoría. ¿Algún importuno? Que vuelva mañana. ¿No te ha dicho su nombre? No, señor, pero me ha regalado 2 onzas de oro porque pasara recado, y como no era decente que esperase respuesta en el zaguán, lo he hecho entrar en el cuarto de estudio. Y dices que te ha dado 2 onzas de alboroque. Pues ha de ser algo de importancia lo que trae a ese sujeto. Y volviéndose a sus tertulios les dijo: con permiso, caballeros, no tardaré en volver, y que don Narciso juegue por mí. Es vida muy aporreada la que llevo, y no se la doy a mi mayor enemigo. Y don José Antonio se dirigió al estudio, estaba situado en el patio de la casa. Esperábalo allí un embozado que al presentarse Areche, sé buenas y santas noches. Así se las de Dios. Hola, hola, señor mío. ¿Cómo ha salido de la cárcel sin mi licencia? No hizo falta, señor visitador. He dado mi palabra, y sabré cumplirla, de regresar en breve a la prisión. Supongo a lo que usted viene. A hablarme sin duda de su causa. Precisamente, señor visitador. Pues tiempo perdido, amigo mío. Lo veo a usted en mal caballo, y con dolor de mi corazón tendré que ser severo,
que el rey no me ha enviado para que ande con blanduras y contemplaciones. En su causa hay documentos atroces y testigos libres de tacha cuyas declaraciones bastan y sobran para enviar a la horca 10 prójimos de su calibre. Yo soy muy recto y tratándose de administrar justicia no me caso ni con la madre, pues, señor visitador, contra todo lo que dice su señoría que hay de grave en mi proceso, poseo yo 1000 argumentos irrefutables, sí, señor, 1000 argumentos. Y lo mejor es que seamos amigos y nos dejemos de pleitos, que no sirven sino para traer desazones, criar mala sangre y hacer caldo gordo a escribas y fariseos. ¿Y por qué si tiene tanta confianza en que han de sacarlo airoso, no ha hecho uso de sus argumentos? Ya quisiera conocer uno para, si el señor visitador me ofrece no airarse y guardarme el secreto, diréle en puridad cuáles son mis argumentos. Hable usted clara y como Cristo nos enseña. Presénteme uno solo de sus argumentos, y guarde los 999 restantes, que ni tiempo hay sobrado ni ocasión es esta para hacerme cargo de ellos. Entonces el corregidor metió mano al bolsillo, y entre el pulgar y el índice sacó 1 onza de oro. ¿Ve su señoría este argumento? Eso es una pelucona, señor corregidor. Pues 1000 argumentos de su especie tengo listos para que se corte el proceso. Y buenas noches, señor visitador, que las horas vuelan y la palabra es palabra. Y paso entre paso, el corregidor siguió camino de la cárcel. En cuanto al señor de Areche, refieren que volvió cogitabundo a ocupar su puesto en la mesa de tresillo, que en toda la santa noche no hizo jugada en regla, y que por primera vez en su vida, cometió 2-renuncios-, prueba clara de la preocupación de su ánimo. ¡Qué demonche! Yo no soy maldiciente, pero en la historia hay hechos que lo sacan a uno de quicio. Y la prueba de que don José Antonio de Areche no jugó muy limpio, que digamos, en el desempeño de la comisión que el rey le confiara, está en que a pesar de los pesares, su majestad se vio forzado a destituirlo. Llamándolo a España, confiscándole la hacienda, y sentenciándolo a vivir desterrado de la villa y corte de Madrid. Al siguiente día de la entrevista con el visitador, fue puesto en libertad el preso y se sobreseyó en la causa. Y tenga usted fe en la incorruptibilidad de la justicia. Digo si fumarían en pipa los argumentos del corregidor. La niña del antojo generalizada creencia era entre nuestros abuelos que a las mujeres encintas debía complacerse aún en sus más extravagantes caprichos. Oponerse a ellos equivalía a malograr obra hecha. Y los discípulos de Galeno eran los que más contribuían a vigorizar esa opinión, si hemos de dar crédito a muchas tesis o disertaciones médicas, que impresas en Lima, en diversos años, se encuentran reunidas en el tomo Xix de _papeles varios _ de la Biblioteca Nacional. Las mujeres de suyo son curiosas, y bastaba que les estuviese vedado entrar en claustros para que todas se desviviesen por pasear conventos. No había pues en el siglo pasado limeña que no los hubiese recorrido desde la celda del prior, o abadesa hasta la cocina. Tan luego como en la familia se presentaba hija de Eva en estado interesante, las hermanitas, amigas y hasta las criadas se echaban a arreglar programa para un mes de romería por los conventos. Y la mejor mañana se aparecían 10 o 12 tapadas a la portería de San Francisco, por ejemplo, y la más vivaracha de ellas decía, dirigiéndose al lego, sin pecado concebida: ¿Qué se ofrece, hermanitas? Que vaya usted donde el reverendo padre guardián y le diga que esta niña, como a la vista está, se encuentra abultadita, que se le ha antojado pasear el convento, y que nosotras venimos acompañándola por si le sucede un trabajo. Pero tantas
murmuraba el lego entre dientes. Todas somos de la familia, esta buena moza es su tía carnal, estas dos son sus hermanas, que en la cara se les conoce, estas tres gordinfloncitas son sus primas por parte de madre, yo y esta borradita, sus sobrinas, aunque no lo parezcamos, la de más allá, esa negra chicharrona, es la _mama_ que la crió, esta es su. Basta con la parentela, que es larguita, interrumpía el lego. Aquí la niña del antojo lanzaba un suspiro, y las que la acompañaban: Jesús, hijita. ¿Sientes algo? Vaya usted prontito, hermano, a sacar la licencia. No se embrome y tengamos aquí un trabajo. Virgen de la Candelaria. Corra usted, hombre, corra usted. Y el portero se encaminaba, paso entre paso, a la celda del guardián, y 5 minutos después regresaba con la superior licencia, que su paternidad no tenía entrañas de ogro para contrariar deseo de puede pasar la niña del antojo con toda la sacra familia. Y otro lego asumía las funciones de guía o _Cicerón _ por supuesto que en muchas ocasiones la barriga era de pega, es decir, rollo de trapos, pero ni guardián ni portero podían meterse a averiguarlo. Para ellos vientre abovedado era pasaporte en regla. Y de los conventos de frailes pasaban a los monasterios de monjas, y de cada visita regresaba a casa la niña del antojo provista de ramos de flores, cerezas y albaricoques, escapularios y pastillas. Las camaradas participaban también del pan bendito. Y la romería en Lima duraba un mes por lo menos. Un arzobispo, para poner coto al abuso y sin atreverse a romper abiertamente con la costumbre, dispuso que las antojadizas limeñas recabasen la licencia, no de la autoridad conventual, sino de la curia, pero como había que gastar en una hoja de papel sellado, y firmar solicitud, y volver al siguiente día por el decreto, empezaron a disminuir los antojos. Su sucesor, el señor Larreguera, cortó de raíz el mal contestando un _no_ redondo a la primera prójima que fue con el empeño. ¿Y si malparo, ilustrísimo señor? Insistió la postulante. De eso no entiendo yo, hijita, que no soy comadrón, sino arzobispo. Y lo positivo es que no hay tradición de que limeña alguna haya abortado por no pasear claustros. Entre los manuscritos que en la Real Academia de la Historia, en Madrid, forman la colección de Matalinares, archivo de curiosos documentos relativos a la América, hay uno cuaderno tercero del tomo Xvi, códice que no es sino el extracto de un proceso a que en el Perú dio motivo la niña del antojo. Guardián de la Recoleta de Cajamarca era, por los años de 1806, Fray Fernando Jesús de Arce, quien, contrariando la arzobispal y disciplinaria disposición, dio en permitir el paseíto por su claustro a las cristianas que lo solicitaban alegando el delicado achaque. La autoridad civil tuvo o no tuvo sus razones para pretender hacerlo entrar en vereda, y se armó proceso, y gordo. El padre comisario general apoyó al padre Arce presentando, entre otros argumentos, el siguiente que a su juicio, era capital y decisivo: la conservación del feto es de derecho natural y el precepto de la clausura es de derecho positivo, y por consideración al último no sería caritativo exponer una mujer al aborto. El padre Arce decía que para él era caso de conciencia consentir en el capricho femenino, pues una vez que se negó a conceder tal licencia acontecióle que a los 3 días, se le presentó la niña del antojo llevando el feto en un frasco y culpándolo de su desventura. Añadía el padre Arce que por él no había de ir otra almita al limbo, que no se sentía con hígados para hacer un feo a antojos de mujer encinta. El vicario foráneo se vio de los hombres más apurados para dar su fallo, y solicitó el dictamen de Matalinares,
que era a la sazón fiscal de la Audiencia de Lima. Matalinares sostuvo que no por el peligro del feto, sino por corruptelas y consideraciones de conveniencia o por privilegios apostólicos para determinadas personas de distinción, se había tolerado la entrada de mujeres en clausura de regulares, y que eso de los antojos era grilla y preocupación. En resumen, terminaba opinando que se previniese al padre comisario general ordenase al guardián de la Recoleta que por ningún pretexto consintiese en lo sucesivo visitas de faldas, bajo las penas designadas por la bula de Benedicto XV. Expedida el vicario apoyándose en tan autorizado dictamen, falló contra el guardián, pero éste no se dio por derrotado, y apeló ante el obispo. Fray Fernando Jesús de Arce era testarudo, y dijo en el primer momento que no acataba el mandato mientras no viniese del mismo papa, pero su amigo el comisario general consiguió apaciguarlo, diciéndole: «Padre reverendo, más vale maña que fuerza. Pues la cuestión ante todo es de amor propio, quedará a salvo acatando y no cumpliendo». El padre Arce quedó un minuto pensativo, y luego, pegándose una palmada en la frente, como quien ha dado en el _quid_ de intrincado asunto cabalito. Eso es. Y en el acto hizo formal renuncia de la guardianía, para que otro y no él cargase con el mochuelo de enviar almitas al limbo. La Llorona del Viernes Santo, cuadro tradicional de costumbres antiguas, existía en Lima, hasta hace 50 años, una asociación de mujeres todas garabateadas de arrugas y más pilongas que piojo de pobre, cuyo oficio era gimotear y echar lagrimones como garbanzos. Vaya una profesión perra y barrabasada. Lo particular es que toda socia era vieja como el pecado, fea como un chisme y con pespuntes de bruja y rufiana. En España dabanlas el nombre de _plañidoras_, pero en estos reinos del Perú se les bautizó con el de _doloridas_ o _lloronas_. Que el gobierno colonial hizo lo posible por desterrarlas me lo prueba un bando o reglamento de duelos que el virrey don Teodoro de Croix mandó promulgar en Lima con fecha 31 de agosto de 1786. Y que he tenido oportunidad de leer en el tomo 38 de _papeles varios de la Biblioteca Nacional. Dice así al pie de la letra el artículo 12 del bando: el uso de las lloronas o plañidoras, tan opuesto a las máximas de nuestra religión como contrario a las leyes, queda perpetuamente proscrito y abolido, imponiéndose a las contraventoras la pena de 1 mes de servicio en un hospital, casa de misericordia o panadería. Parece que este bando fue como tantos otros, letra muerta. No bien fallecía prójimo que dejase hacienda con que pagar un decente funeral, cuando el albacea y deudos se echaban por esas calles en busca de la llorona de más fama, la cual se encargaba de contratar a las comadres que la habían de acompañar. El estipendio, según reza un añejo centón que he consultado, era de 4 pesos para la plañidera en jefe y 2 para cada subalterna. Y cuando los dolientes, echándola de rumbosos, añadían algunos realejos sobre el precio de tarifa, entonces las doloridas estaban también obligadas a hacer algo de extraordinario, y algo era acompañar el llanto con patatuses, convulsiones epilépticas y repelones. Ellas, en unión de los llamados _pobres de hacha_, que concurrían con un cirio en la mano, esperaban a la puerta del templo la entrada y salida del cadáver para dar rienda suelta a su dígase lo que se quiera en contra de ellas. Pero lo que yo sostengo es que ganaban la plata en conciencia. Habíalas tan adiestradas que no parece sino que llevaban dentro del cuerpo un almacén de lágrimas, tanto eran estas bien fingidas, merced al expediente de pasarse por los ojos los dedos untados en zumo de ajos y cebollas. Con frecuencia así habían conocido ellas al difunto como al moro Muza,
y mentían que era un contento exaltando entre ayes y congojas las cualidades del muerto. ¡Ay, ay! Tan generoso y caritativo. Y el que iba en el cajón había sido usurero nada menos. ¡Ay, ay! Tan valiente y animoso. El infeliz había liado los bártulos. Por consecuencia del mal de espanto que le ocasionaron los duendes y las ay, ay. Tan honrado y buen cristiano. Y el difunto había sido por sus picardías y por lo encallecida que traía la conciencia, digno de morir en alto puesto, es decir, en la horca. Y por este tono eran las jeremiadas. No concluía aquí la misión de las lloronas. Quedaba aún el rabo por desollar, esto es, la ceremonia de recibir el duelo en casa del difunto durante 30 noches. Enlutábanse con cortinados negros la sala y cuadra, alumbrándolas con un fanal o guardabrisa cubierta por un tul que escasamente dejaba adivinar la luz, o bien encendían una palomilla de aceite que despedía algo como amago de claridad, pero que realmente no servía sino para hacer más terrorífica la lobreguez. Desde las 7 de la noche los amigos del finado entraban silenciosos en la sala y tomaban asiento sin proferir palabra. Un duelo era en buen romance una consagración de mudos. La cuadra era el cuartel general de las faldas y de las pulgas. Las amigas imitaban a los varones en no mover sus labios, lo cual, bien mirado, debía ser ruda penitencia para las hijas de Eva. Solo a las lloronas les era lícito sonarse con estrépito y lanzar de rato en rato un _ay Jesús. O un suspiro cavernoso, que parecía queja del otro. Escenas ridículas acontecían en los duelos. Un travieso, por ejemplo, largaba media docena de ratoncillos en la cuadra, y entonces se armaba una de gritos, carreras, chillidos y pataletas. Por fortuna, con las campanadas de las 8 terminaba la recepción. Aquí eran los apuros entre las mujeres. Ninguna quería ser la primera en levantarse. Llamábase este acto _romper el chivato _. A la postre se decidía alguna a dar esta muestra de coraje, y acercándose a la no siempre inconsolable viuda, le decía como ha de ser. Hágase la voluntad de Dios. Confórmate, hija mía, que Él está entre santos y descansando de este mundo ingrato. No te des a la pena, que eso es ofender a quien todo lo puede. Y todas iban despidiéndose con idéntica retahíla. Cuando la familia regresaba de dar el pésame por supuesto que ponía sobre el tapete a la viuda y a la concurrencia, y cortaban las muchachas, con la tijera que Dios les dio, unos sayos primorosos. Lo que es la abuela o alguna tía, a quienes el romadizo había impedido ir a cumplir con la viuda, preguntaban. Doña Estatira, la mujer del escribano. Ella había de ser la muy sinvergüenza. Ya se ve. Una mujer que tiene coraje para llamarse Estatira. Por más que cavilo no acierto a darme cuenta del porqué de esta murmuración. Caramba. Supongo que una visita no ha de ser eterna, y que alguien ha de dar ejemplo en lo de tomar el camino de la puerta, y que no hay ofensa a Dios ni al prójimo en llamarse Estatira. En cada noche recibía la llorona una peseta columnaria y un bollo de chocolate. Y no se olvide que la ganga duraba un mes cabal. Solo en el fallecimiento de los niños no tenían las lloronas misión que desempeñar. Ya se ve. Angelitos al cielo. Pero entre todas las plañidoras había una que era la categoría, el _non plus ultra _ del género, y que solo se dignaba asistir a entierro de virrey, de obispos o personajes muy encumbrados. Distinguíase con el título de la _llorona del Viernes Santo _.
El pueblo la llamaba con otro nombre que por no ruborizar a nuestras lectoras, dejamos en el fondo del tintero. Así se decía: entierro de don fulano ha estado de lo bueno lo mejor. Con decirte, niña, hasta la Llorona del Viernes Santo estuvo en la puerta de la iglesia. Para mí solo hay una profanación superior a esta, y es la que anualmente se realiza en las grandes ciudades, con el paseo o romería que en noviembre se emprende al cementerio. La vanidad de los vivos y no el dolor de los deudos es quien ese día adorna las tumbas con flores, cintas y coronas emblemáticas. ¿Qué se diría de nosotros?, dicen los cariñosos parientes. Es preciso que los demás vean que gastamos lujo. Y encontré vanidad hasta en la muerte dice el más sabio de los libros. Las losas sepulcrales son objeto de escarnio y difamación en esa adombre. Dice un mozalbete a otro chisgarabís de su estofa, pasando revista a las lápidas. Mira quién está aquí. La Carmencita. ¿No te acuerdas, chico? La que fue querida de mi primo el banquero, y le costó un ojo de la cara. Muchacha muy caritativa. Y bonita, eso sí, solo que se pintaba las cejas y fruncía la boca para esconder un diente mellado. Preciosa corona le han puesto a don Melquíades. Mejor se la puso su mujer en vida. Buen mausoleo tiene don Junípero. Podría ser mejor, que para eso robó bastante cuando fue ministro de Hacienda. Valiente pillo. Fíjate en el epitafio que le han puesto a don Milón, que no fue sino un borrico con herrajes de oro y albarda de plata. Llamar pozo de ciencia y de sabiduría a ese grandísimo cangrejo. Gran zorra fue doña Remedios. La conocí mucho. Como que casi tuve un lance con el Juan Lanas de su marido. No sabía yo que se había ya muerto el marqués del Algarrobo. Bien viejo ha ido al hoyo. Como que era contemporáneo de los Espolines de Pizarro. Pucha. Aquí está un patriota abnegado, de esos que dan el ala para comerse la pechuga, y que saben sacar provecho de toda calamidad pública. Y basta para muestra de irreverente murmuración. A estas maldicientes les viene a pelo la copla popular, el zapato traigo roto, con picos de malas lenguas, que propalan lo que no es. El verdadero dolor huye del bullicio. Ir de paseo al cementerio el día de finados por ver y hacerse ver, por aquello de ¿a dónde vas, Vicente? ¿A dónde va toda la gente como se va a la plaza de toros, por novelería y por matar tiempo? Es cometer el más repugnante y estúpido de los dejo en paz a los difuntos y vuelvo a las lloronas. Los padres mercedarios, en competencia con lo que la víspera hacían los agustinianos, sacaban el Viernes Santo en procesión unas andas con el sepulcro de Cristo, y tras ellas y rodeada por multitud de beatas, iba una mujer desgreñada, dando alaridos, echando maldiciones a Judas, a Caifás, a Pilatos y a todos los sayones, y lo gracioso es que sin que se escandalizase alma viviente, lanzaba a los judíos apóstrofes tan subidos de punto como el llamarlos hijos de la mala palabra. De la capilla de la Vera Cruz salía también a las 11 de la noche, la famosa procesión de la Minerva que como se sabe, era costeada por los nobles descendientes de los compañeros de Pizarro, quien fue él fundador de la aristocrática hermandad y obtuvo que el Papa enviara para la Iglesia un trozo del verdadero Lignum Crucis reliquia que aún conservan los dominicos. Pero en esta procesión todo era severidad, a la vez que lujo y grandeza. La aristocracia no dio cabida nunca a las lloronas dejando ese adorno para la popular procesión de los mercedarios.
El arzobispo don Bartolomé María de las Heras no había gozado de esas mojigangas, y el primer año, que fue el de 1807, en que asistió a la procesión hizo, a media calle, detener las andas ordenando que se retirase aquella mujer escandalosa que, sin respeto a la santidad del día, osaba pronunciar palabrotas inmundas. ¿Creerán ustedes que el pueblo se arremolinó para impedirlo? Pues así como suena. No faltaba más que deslucir la procesión eliminando de ella el sagaz arzobispo se sonrió y acatando la voluntad del pueblo, mandó que siguiese su curso la procesión, pero en el año siguiente prohibió con toda entereza a los mercedarios semejante profanación. En cuanto a las plañidoras de entierros, ellas pelecharon por algunos como se ve por este ligero cuadro, si había en Lima oficio productivo era el de las lloronas. Pero vino la patria con todo su cortejo de impiedades, y desde entonces da grima morirse, pues lleva uno al mudar de barrio la certidumbre de que no lo han de llorar en regla. A las lloronas las hemos reemplazado con algo peor si cabe. Con las a nadar peces. Posible es que algunos de mis lectores hayan olvidado que el área en que hoy está situada la estación del ferrocarril de Lima al Callao constituyó en días no remotos la iglesia, convento y hospital de las Padres Juandedianos. En los tiempos del virrey Avilés, es decir, a principios del siglo, existía en el susodicho convento de San Juan de Dios un lego ya entrado en años, conocido entre el pueblo con el apodo de _el padre Carapulcra _, mote que le vino por los estragos que en su rostro hiciera la viruela. Gozaba el padre Carapulcra de la reputación de hombre de agudísimo ingenio, y a él se atribuyen muchos refranes populares y dichos aunque los hermanos hospitalarios tenían hecho voto de pobreza nuestro lego no era tan calvo que no tuviera enterrados, en un rincón de su celda, 5.000 pesos en onzas de oro. Era tertulio del convento un mozalbete de aquellos que usaban arito de oro en la oreja izquierda y lucían pañuelito de seda filipina en el bolsillo de la chaqueta, que hablaban ceceando, y que eran los don preciso en las jaranas de medio pelo, que chupaban más que esponja. Y que rasgueaban de lo lindo, haciendo decir maravillas a las cuerdas de sus barruntos tuvo este de que el hermano lego no era tan pobre de solemnidad como las reglas de su instituto lo exigían, y diose tal maña, que el padre Carapulcra llegó a confesarle en confianza que realmente tenía algunos maravedíes en lugar seguro. Pues ya son míos dijo para sí el niño cututeo que tal era el nombre de guerra con que el mocito había sido solemnemente bautizado entre la gente de chispa, arranque y traquido Estas últimas líneas están pidiendo a gritos una explicación. Démosla abuela pluma. El bautismo de un mozo de tumbo y trueno se hacía delante de una botija de aguardiente, cubierta de cintas y flores. El aspirante la rompía de una pedrada, que lanzaba a 3 varas de distancia, y el mérito estribaba en que no excediese de 1 litro la cantidad de licor que caía al suelo. Enseguida el padrino servía a todos los asistentes, mancebos y damiselas. Y antes de apurar la primera copa, pronunciaba un speech aplicando al candidato el apodo con que desde ese instante, quedaba inscripto en la cofradía de los legítimos chuchumecos Concluida esta ceremonia, empezaba una crápula de esas de hacer temblar el mundo y sus alrededores. Entre esos bohemios del vicio era mucha honra poder decir, yo soy chuchumeco legítimo y recibido, no como quiera, sino por el mismo Pablo Tello en persona con botija abierta, arpa, guitarra y largo podríamos escribir sobre este tema y sobre el tecnicismo o jerigonza que hablaban los afiliados, pero ello es comprometedor y peliagudo,
y será mejor que lo dejemos para otro rato, que no se ganó Zamora en una hora. Una tarde en que con motivo de no sé qué fiesta, hubo mantel largo en el refectorio de los juandedianos, se agarraron a trago va y trago viene el lego y el _chuchumeco_, y cuando aquel estaba ya medio chispo, hubo de parecerle a este propicia la oportunidad para aventurar el golpe de, si su paternidad me confiara parte de esos realejos que tiene ociosos y criando moho, permita Dios que el _piscolabis_ que he bebido se me vuelva en el buche rejalgar o agua de estanque con sapos y sabandijas, si antes de un año no se los he triplicado. El demonio de la codicia dio un mordisco en el corazón del lego. Mire su paternidad, prosiguió el niño. Yo he sido mancebo de la botica de don Silverio, y tengo la farmacopea en la punta de la uña. Con 2000 pesos ponemos una botica que le eche la pata encima a la del con tan poco hombre. Balbuceó el juandediano. Y hasta con menos, pero me fijo en suma redonda porque me gusta hacer las cosas en grande y sin miseria. Un almirez, un morterito de piedra, una retorta, un alambique, un tarro de sanguijuelas, unas cuantas onzas de goma, linaza, achicoria y raíz de altea, unos frascos vistosos, vacíos los más y pocos con droga, y pare de contar. Es cuanto necesitamos. Créame su paternidad. Con _4 simples _ en un verbo le pongo yo la primera botica de Lima. Y prosiguió con variaciones sobre el mismo tema, excitando la codicia.